Comparación entre Vancouver y otros estilos de citación. ¿Qué es el estilo Vancouver? El estilo Vancouver tiene una historia interesante que se remonta a 1978, cuando un grupo de editores de revistas médicas se reunió en Vancouver, Canadá, para establecer un conjunto de reglas uniformes para la citación en publicaciones científicas. Este esfuerzo dio lugar al Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuyo objetivo era facilitar la lectura y revisión de artículos científicos. ¿Por qué es tan popular el estilo Vancouver en las ciencias médicas? Principalmente porque su formato numérico permite una lectura más fluida del texto. En lugar de interrupciones constantes con nombres de autores y fechas, como en APA o en MLA, el estilo Vancouver utiliza números entre paréntesis o superíndices que se refieren a una lista de referencias al final del documento. Esto es especialmente útil en artículos extensos con muchas referencias. Por ejemplo, una cita en Vancouver se ve así: la incidencia de enfermedades cardiovasculares ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Entre paréntesis 1. El número entre paréntesis 1 corresponde a una fuente específica en la lista de referencias, donde se proporciona toda la información necesaria. Esta simplicidad es una de las razones por la que este estilo es tan apreciado. Introducción a otros estilos de citación. Para entender mejor las características únicas del estilo Vancouver, es importante compararlo con otros estilos de citación ampliamente utilizados, como APA, MLA y Chicago. Cada uno de estos estilos tiene reglas específicas y se adapta a diferentes disciplinas. APA, que significa American Psychological Association, este estilo es el estándar en psicología, educación y otras ciencias sociales. Su formato autor-fecha facilita al lector identificar rápidamente la fuente de una afirmación, como en Smith, 2020. Además, el estilo APA se centra en la claridad y precisión, con pautas detalladas para referencias electrónicas y digitales. MLA, que significa Modern Language Association, es común en humanidades, especialmente en literatura y estudios culturales. En este estilo se enfatiza la ubicación exacta dentro de un texto, usando citas en el formato Smith 25, donde el número corresponde a la página. Estilo Chicago. Este estilo tiene dos variantes principales: notas y bibliografía, ideal para humanidades, y autor-fecha, más común en ciencias sociales. La variante de notas permite incluir información adicional o explicaciones directamente en las notas al pie, algo que no ofrecen otros estilos. Cada estilo refleja las necesidades específicas de su campo. Mientras que Vancouver prioriza la concisión, APA y MLA son más descriptivos y Chicago ofrece flexibilidad. Estas diferencias son cruciales cuando decides qué estilo utilizar. El estilo Vancouver es preferido en ciencias médicas y biológicas, mientras que APA es común en ciencias sociales y MLA en humanidades. Diferencias en el formato de citación. Ahora que hemos definido los estilos principales, veamos cómo se diferencian en la práctica. Supongamos que citamos un libro titulado Metodología de la Investigación Científica, por John Smith, publicado en 2020. En Vancouver, el texto, la cita sería con un paréntesis 1. En la lista de referencias,
Comenzaría con el número 1 y diría Smith J. Metodología de la investigación científica. Segunda edición. Londres. Editorial Académica. 2020. En APA, en el texto diría, entre paréntesis, Smith, 2020. Y en la lista de referencias diría Smith, J. entre paréntesis 2020. Metodología de la investigación científica, entre paréntesis, segunda edición. Londres, Editorial Académica. En MLA diría en el texto, entre paréntesis, Smith 25. En la lista de referencias diría Smith, John, Metodología de la investigación científica, segunda edición, Editorial Académica, 2020. En el estilo Chicago, en notas y bibliografía, incluirías una nota al pie con el formato completo. Estos ejemplos muestran cómo varían las reglas de formato y organización. Vancouver, con su simplicidad numérica, es excelente para documentos técnicos, mientras que APA y MLA brindan más contexto dentro del texto. Chicago, por otro lado, es ideal cuando necesitas incluir notas adicionales. Ventajas y desventajas del estilo Vancouver. Como cualquier sistema, el estilo Vancouver tiene ventajas y desventajas. Entre sus ventajas destacan brevedad y claridad. Las citas numéricas permiten que el texto fluya sin interrupciones, lo que es especialmente útil en documentos con muchas referencias. Facilidad para lectores especializados. En áreas técnicas y médicas, los lectores suelen estar familiarizados con este formato, lo que facilita la comprensión. Sin embargo, también tiene desventajas, como aquellas que surgen con los errores en la numeración. Si no se actualizan correctamente las referencias al editar el texto, pueden surgir inconsistencias. Tiene menor información en la cita. A diferencia de APA o MLA, Vancouver no proporciona información detallada dentro del texto, como el nombre del autor o el año de la publicación. Por tanto, mientras que Vancouver es ideal para artículos científicos, puede no ser la mejor opción para proyectos donde la identificación rápida del autor es crucial. Ventajas y desventajas de otros estilos de citación. Estilo APA. Ventajas. APA destaca por su claridad y su enfoque en el autor y la fecha. Esto permite que los lectores identifiquen rápidamente la relevancia y actualidad de una fuente. Por ejemplo, en ciencias sociales, donde el contexto temporal es crucial, saber el año de la publicación facilita la interpretación de los datos. Además, ofrece reglas detalladas para citar fuentes digitales, lo que lo hace muy útil en investigaciones contemporáneas. Desventajas del estilo APA. Su complejidad puede ser un desafío para principiantes. Requiere precisión en el formato de las referencias, desde el uso de cursivas hasta la puntuación específica. Por ejemplo, un pequeño error en el orden de los elementos podría llevar a malentendidos o incluso al rechazo de un manuscrito. Estilo MLA. Ventajas. Es ideal para disciplinas donde se analizan textos como literatura y estudios culturales. Su énfasis en las páginas específicas citadas facilita que los lectores encuentren pasajes clave en obras literarias o críticas. Además, es relativamente sencillo de aprender en comparación con Chicago o APA. Desventajas. No es adecuado para disciplinas científicas o técnicas, ya que carece del enfoque en fechas y autores que estas áreas requieren. Además,
además, no es tan flexible para formatos electrónicos modernos. Estilo Chicago. Ventajas. Su flexibilidad es una gran fortaleza. Permite a los autores elegir entre el sistema de notas y bibliografía o el de autor-fecha, dependiendo del público y el propósito del documento. Las notas al pie son particularmente útiles para incluir explicaciones adicionales que podrían interrumpir el flujo del texto principal. Desventajas del estilo Chicago. Es uno de los estilos más complicados de implementar debido a la gran cantidad de opciones y excepciones que ofrece. Esto puede generar confusión, especialmente para quienes no están familiarizados con sus reglas. Conocer estas fortalezas y debilidades nos ayuda a entender cuándo elegir cada estilo y cómo adaptarnos a las necesidades específicas de una publicación. Las citas en el texto de Vancouver son compactas porque se utilizan solo números, mientras que APA y MLA usan más espacio porque utilizan el sistema autor-fecha. Existen otros estilos de citación, como el estilo Harvard, el estilo Chicago, que junto con el estilo MLA y el estilo APA utilizan el sistema autor-año. La tabla que se muestra en pantalla muestra una comparación de las principales características de estos estilos de citación. La referencia de artículos en APA incluye detalles como el DOI, que es el identificador de objetos digitales, algo que no es estrictamente obligatorio en Vancouver. La elección del estilo depende de la disciplina y las normas de publicación de la institución correspondiente. Ejemplos comparativos de un artículo académico. Una forma efectiva de entender las diferencias entre los estilos de citación es observar cómo un mismo artículo académico se cita en cada uno de ellos. Supongamos que tenemos el siguiente fragmento de texto. La incidencia de enfermedades cardiovasculares está aumentando rápidamente debido a factores como la dieta poco saludable y la falta de ejercicio físico. En Vancouver, esto se vería como: la incidencia de enfermedades cardiovasculares está aumentando rápidamente, entre paréntesis 1. En la lista de referencias se escribiría 1. Smith J., Doe R. Estudio sobre enfermedades cardiovasculares. J. Cardiovasc. Res. 2020. 15. Entre paréntesis 3. Punto y coma. 45-60. En APA tendríamos 2 puntos. La incidencia de enfermedades cardiovasculares está aumentando rápidamente debido a factores como la dieta poco saludable, entre paréntesis, Smith, Doe, 2020. Punto. Y en la lista de referencias tendríamos Smith, J. Doe, R. Entre paréntesis 2020. Estudio de enfermedades cardiovasculares. Journal of Cardiovascular Research, 15, entre paréntesis 3, 45-60. Para MLA tendríamos, entre comillas, la incidencia de enfermedades cardiovasculares está aumentando rápidamente debido a factores como la dieta poco saludable, entre paréntesis, Smith y Doe, 45, se cierra paréntesis, punto, se cierran comillas. En la bibliografía tendríamos Smith, John, y Richard Doe, punto. Estudios sobre enfermedades cardiovasculares, punto. Journal of Cardiovascular Research, Vol. 15, número 3, 2020, pp. 45-60.
Finalmente, en Chicago, la citación la podríamos ver como en el texto principal, en el formato autor-fecha, entre comillas, la incidencia de enfermedades cardiovasculares está aumentando rápidamente. Entre paréntesis, Smith and Dow, 2020, se cierra el paréntesis, punto, se cierran comillas. O en notas al pie, notas y bibliografía, se escribiría, entre comillas, la incidencia de enfermedades cardiovasculares está aumentando rápidamente debido a factores como la dieta poco saludable. Superíndice 11, John Smith y Richard Doe, estudios sobre enfermedades cardiovasculares, Journal of Cardiovascular Research, 15, número 3, entre paréntesis 2020, 2 puntos, 45-60. Estos ejemplos resaltan cómo la elección del estilo impacta la estructura de un artículo. Mientras que Vancouver y APA son más simples y directos, MLA y Chicago aportan más contexto, pero requieren mayor espacio. Esto influye tanto en la legibilidad como en la presentación general de un documento académico. Factores a considerar al elegir un estilo de citación. Elegir el estilo de citación adecuado no es un proceso arbitrario, implica considerar varios factores que afectan tanto la claridad del documento como su aceptación en contextos académicos y profesionales. Se tienen en cuenta factores como la disciplina académica. Cada área del conocimiento tiene preferencias específicas basadas en sus necesidades de documentación. Por ejemplo, en ciencias de la salud, el estilo Vancouver es predominante debido a su simplicidad y su formato estandarizado, que facilita la lectura rápida de referencias. En ciencias sociales y humanas, el estilo APA es preferido porque enfatiza al autor y la fecha, aspectos que son clave para contextualizar estos estudios. En literatura y estudios culturales, MLA permite identificar páginas específicas, lo que resulta esencial para análisis textuales. Por estas razones, un investigador debe conocer las normas de su disciplina para alinear su trabajo con las expectativas del campo. En relación a las normas editoriales, cada revista o institución académica puede contener requisitos específicos sobre los estilos de citación. Estas directrices suelen estar disponibles en las instrucciones para los autores que presenta cada revista o publicación. Ignorar estas reglas pueden resultar en el rechazo de un artículo, incluso si su contenido es excelente. La evolución en el uso de estilos de citación. Los estilos de citación no son estáticos, han evolucionado junto con las necesidades de los investigadores y las tecnologías disponibles. Los cambios históricos en las preferencias son algunos de los factores que han afectado esta evolución. Hace unas décadas, el estilo Chicago dominaba en muchas disciplinas debido a su flexibilidad y riqueza de detalle. Sin embargo, con el auge de la comunicación científica global, estilos más sencillos como el Vancouver ganaron popularidad, especialmente en ciencias de la salud. APA, por otro lado, ha consolidado su lugar en las ciencias sociales gracias a su estructura organizada y su capacidad para adaptarse a fuentes digitales como las publicaciones en línea. La influencia de herramientas digitales como Softworks, como EndNote, Mendeley y Zotero han facilitado la creación de citas, permitiendo que los autores cambien fácilmente entre estilos. Por ejemplo, un investigador puede escribir su manuscrito en Vancouver y luego transformarlo a APA con unos cuantos clics. Estas herramientas también han impulsado el desarrollo de subvariantes dentro de los estilos, adaptándose a publicaciones electrónicas como podcasts, videos y otros. ¿Cuáles son las predicciones para el futuro en los estilos de citación? Es probable que los estilos de citación evolucionen para integrar más directamente a las tecnologías emergentes. Por ejemplo, con el crecimiento
crecimiento del acceso abierto y las publicaciones en línea, podríamos ver el uso generalizado de identificadores como los DOIs en todas las referencias. Además, algunos expertos anticipan que los estilos tradicionales se simplificarán aún más para adaptarse al ritmo acelerado de la investigación global. Entender esta evolución nos ayuda a ser más flexibles y estar preparados para adaptarnos a los cambios del entorno académico y científico. Conclusiones y reflexiones finales. Para concluir, reflexionemos sobre la importancia de los estilos de citación y su impacto en el trabajo académico. Importancia de conocer varios estilos. Dominar un único estilo de citación, aunque es útil, puede limitar las oportunidades de publicación y colaboración internacional. Los investigadores necesitan adaptarse a diferentes normativas para ampliar el alcance de su trabajo. Por ejemplo, un médico que publique en una revista canadiense utilizará Vancouver, pero si colabora con psicólogos deberá emplear APA. Aplicaciones prácticas. En el aula, enseñar a los estudiantes a identificar y aplicar estilos específicos fomenta su pensamiento crítico y les prepara para retos académicos reales. En la investigación, citar correctamente refuerza la credibilidad del autor y respalda la validez de sus hallazgos. Recordemos además que dominar la citación no solo es un requisito académico, también es una forma de contribuir al rigor y la transparencia en el mundo científico. Las referencias bibliográficas que se utilizaron en el desarrollo de este tema son las siguientes.